palabra se hace vida al leerla. Amigos, Biblia y buena compañía. En cada emisión hay sabiduría y Cristo presente siempre está. Es Variedades con Melo Avellaneda. Hablamos de Dios con sencillez. La Biblia nos guía, nos da luz y verdad. En cada programa hay comunión y fe. Escúchanos ya, es nuestro estreno. Con lecturas, temas y mucho corazón. Ven y acompáñanos en esta misión. Que empiece el programa Divino otra vez. Saludos cordiales, estimados amigos. Nuevamente volvemos a encontrarnos en este espacio cotidiano que tenemos en la radio, en la televisión. Este tiempo llamado Variedades. Un momento de compañía, música, reflexiones, lecturas de la Biblia, conversaciones. Mi nombre es Melo Avellaneda, desde Buenos Aires, Argentina. El saludo cordial para todos ustedes, amigos oyentes. Y me acompaña en la conducción, conectado desde México, Israel. ¿Cómo estás, Israel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Melo? Un abrazo a la distancia, bendecido, agradecido con Dios por un día más. Pero aquí estamos listos, saludos a todos, bendiciones. Preparados para ocuparnos, sí, del espacio acerca del mensaje de la Biblia en el Salmo 91. Compartimos nuestra vía de comunicación a través de WhatsApp 54 9 11 6796 9973. Repetimos, 54 9 11 6796 9973. Nuestro Instagram, Melo Avellaneda OK. Melo Avellaneda OK. Y compartimos este espacio a través de los siguientes medios de comunicación: 94.7 FM Buenas Nuevas en Billinghurst, San Martín, Buenos Aires, Argentina. También conectados en la 93.5 Radio Vida FM y 93.5 RCC Radio, ambas emisoras en San Lorenzo, Luque, Paraguay. El saludo cordial para Daniel Lescano, los pastores Roberto y Lucía, y un gran abrazo a nuestro querido amigo Sergio Cepol. También en la 92.7 Radio Alcance, La Poderosa, en Agua Prieta, Sonora, México. Y saludamos a todos nuestros amigos oyentes más allá de la frontera. También conectados en el sistema liderazgo.net desde San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica. También en Radio El Vive. Saludos cordiales a todos los amigos que están conectados. Y Radio Manasés en Sevilla, España. Un saludo cordial para todos nuestros amigos televidentes
de Júbilo Televisión en Sololá, Guatemala, a través de los canales 26 y 39. Bien, ya hemos dado la presentación, el saludo a todos quienes están conectados en los medios y vamos a hacer nuestra primer pausa musical para luego pasar al tiempo de la lectura de la Biblia y reflexión que nos ocupará el Salmo 91. Vamos a escuchar a la agrupación Signa interpretando Despierta mi fe. Variedades con Melo Avellaneda. ¿Qué es la vida cuando pasas por momentos que golpean con la fuerza de una tempestad natural? Que hacen confundir la verdad y la mentira. Decisiones vanas cambian la perspectiva. Huellas de heridas dejan ver que ya nada es igual. Ven, abre la puerta de la esperanza. Despierta mi fe, despierta mi fe. Hazme sentir que así viviré, oh Dios, por siempre. ¿Qué es la vida cuando no medimos consecuencias? Tristeza nos embarga y secuelas nos separan. El temor hace bastante daño, errores tornados en llanto. Odiamos el pasado al darnos cuenta del dolor, por mantener el corazón cerrado a ti, oh Señor. Ven, abre la puerta de la esperanza. Despierta mi fe, despierta mi fe. Hazme sentir que así viviré, oh Dios, por siempre. Ven, abre la puerta de la esperanza. Despierta mi fe, despierta mi fe. Hazme sentir que así viviré, oh Dios, por siempre. Despierta mi fe, despierta mi fe, despierta mi fe. Música, música, música y más música para acompañarte mientras estás escuchando la radio. Ahora el turno es para la agrupación Sonus interpretando Eres. Variedades con Melo Avellaneda. Eres el latir de mi corazón y de mi canción, un nuevo son. Cuando
momento de la lectura de la Biblia, la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a leer el Salmo 91. Morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hemos leído la Biblia, la palabra de Dios, y hemos compartido las palabras del Salmo 91. Y aquí comunicándome con Israel, teniendo presente que este es un salmo legendario. ¿Quién no ha leído este salmo? Digamos, quien haya tenido la oportunidad de tener una Biblia en su mano, profesar la fe cristiana, ¿quién no ha pasado por la lectura del Salmo 91? ¿Cómo ves, Israel? Sí, sin duda que es uno de los salmos, uno de los textos bíblicos más, yo creo que más nombrados por muchos de nosotros, utilizado también. Es un salmo que nos reconforta, Melo, amigos, es un salmo muy fuerte, muy poderoso, ¿no? Y es conocido por
precisamente por ese mensaje que tiene, ¿no? De protección, ese mensaje de confianza, ese mensaje de refugio en Dios. Entonces, pues lo vamos a analizar el día de hoy, a reflexionar, y qué interesante, ¿no? Porque cada día vamos aprendiendo más cosas. Hoy nos toca este salmo y qué bello salmo, porque pues todo lo hemos usado en algún momento, ¿no? Como bien lo dices, Sí, conocidísimo. sí, exacto. Y recuerdo de pasar así como por los puestos callejeros de aquellos quienes venden cuadros impresos y con paisajes, frases, y entre ellos uno de esos cuadros es el texto del Salmo 91. Me ha tocado la oportunidad de verlo en la venta pública. Y Mira. sí, sí, y, y obviamente que es un salmo muy interesante en cuanto, digamos, si analizamos a lo que estuvimos hablando en el encuentro anterior. En el encuentro anterior, hablando acerca de lo transitoria que es la vida, ¿no?, del hombre. Entonces, hablando más como dentro del formato de la muerte, diciendo cuáles son los límites de la edad del hombre, hablando de la molestia y el trabajo de todo eso, y encomendándose a Dios, haciendo como un recuento para llegar a hacer un resumen de una conclusión, ¿no?, para contar nuestros días y traer al corazón sabiduría, pero siempre hablando acerca del límite del hombre, del final de sus días. Y este Salmo 91 nos habla de vida, ¿no? O sea, de glorificación, de mostrar, manifestar la salvación, el cuidado, protección, o sea, un esquema bien interesante al momento de iniciar el cuarto libro de los Salmos, es decir, en este formato de 5 libros, los 150 Salmos. Este cuarto libro nos sorprende con esta flamante oración de Moisés, y siglos después la aparición de este Salmo 91 hablando de vida eterna, ¿no? Y qué maravilloso entonces lo que tenemos para descubrir desde este espacio, ¿no?, que hablamos acerca del mensaje que tiene la Biblia. ¿Cómo ves? Sí, hablábamos en el encuentro anterior sobre eso que tú dices, lo efímero que es la vida, el momento en que estamos, lo que hacemos, el legado que dejaremos, etcétera, todo eso que se mencionó en el encuentro anterior. Y en esta ocasión sí, pues la seguridad, ¿no? La seguridad de Dios, que Dios nos ofrece a quienes confiamos en Él. Aquí lo vemos reflejado en este salmo, sin lugar a dudas, ¿no? Y el título que le pone la versión Reina Valera: morando bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Como quien uno está ahí en un lugar teniendo sombrita en medio de un día de mucho sol, ¿no? O sea, de mucha exposición solar. Y comienza con estas palabras: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es tremendo en este sentido la poética que tiene estos libros, y si bien nosotros no los analizamos en la profundidad, digamos ahí, teológica, y toda la terminología de cada una de estas palabras en su hebreo original, buscamos al menos ir haciendo estos análisis para entender la importancia, en este caso, de la relación del hombre con Dios, ¿no? Y qué valioso este espacio, habitar bajo ese abrigo, y entender en este caso, ¿no?, lo que implica esa sombra, esa protección, ese cuidado, ¿no? Y esta canción, este salmo, el 91, esta frase hablando, ¿no?, es decir, qué bonito es tener esa morada, ¿no?, en la presencia de Dios.
Y me hace recordar ahí a un texto, el de cuando el Señor Jesús hace ese lamento sobre Jerusalén, Mateo, ahora estoy sin los lentes, entonces no llego ahí para ver, el 23, capítulo 23 y el versículo 37, cuando el Señor dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Tremendo, ¿no? O sea, vemos ahí, y nosotros hablamos, ¿no? Y exhortamos a las personas, animamos a tener ese encuentro con Dios. Y obviamente aquí vemos el intento personal en el trato, y hemos hablado mucho acerca de la historia de Israel, de la nación de Israel como pueblo de Dios, ¿no? No estamos hablando como Estado con división, ¿no?, política en cuanto al Israel actual, sino hablando de ese pueblo, de esas familias que Dios trasladó de Egipto en camino a esa tierra que le obsequió, que le regaló. Y hemos hablado muchas veces acerca de la historia de ese pueblo en cuanto a el desvío, que tan prontamente se les olvidaba esa relación con Dios y volvían a caer en los vicios de probar, ¿no?, adoración hacia otros dioses, de no tener en cuenta las instrucciones que marcaba la ley para ese pueblo. Y ya hemos hablado con respecto de lo que significó la cautividad, en referencia a la cautividad de Babilonia, ¿no?, de la cual cuando volvieron nunca más ahí se fueron tras dioses extraños para, digamos, encaminarse en su creencia en Dios. Pero bueno, pasaron muchas otras cosas muy fuertes en la historia, como sucesos de los dominios imperiales que existieron, una cadena, ¿no? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Pasaron por cuántas situaciones, y obviamente que también se fueron perdiendo ciertos esquemas en cuanto a esa relación general de nación, ¿no? Entonces, por ahí, en ese momento, el estado gobernante era Roma. El sistema de gobierno interior, ahí tetrarquía, y vemos a Herodes estando al frente también, y vemos como cierta corrupción dentro de la vida religiosa de la nación. Entonces, cada uno ocupado en lo suyo, en sus negocios, en sobrevivir, ¿no? Y otros buscando también la supervivencia en el reconocimiento social, etcétera. A tal punto fue este suceso que vino el mismísimo Hijo de Dios, tomando ahí forma corpórea, y las personas no lo reconocieron, o sea, no pudieron identificarlo a él como el Mesías. No sé, tendrían otras ideas en cuanto a la imagen que esperaban del Mesías, y quizás mucho podría ser a todos estos asuntos proféticos que también hemos estudiado en los Salmos, ¿no? Y hablando sobre ese lugar principal que ocupará este Rey de Reyes, ¿no? Y resulta que es el hijo de un carpintero, hablando, digamos, en cuanto a ese estrato social, pero sabemos, ¿no? O sea, por las Escrituras, nació de una virgen, no fue fruto de una relación humana, vino el Espíritu Santo. Y ahí no le reconocieron, y vivió 30 años antes de desarrollar ese ministerio, y era el hijo de María y José para la humanidad. Y cuántas veces, digamos, y desarrolla un ministerio durante 3 años, y resulta que lo matan, ¿no? O sea, es decir, lo condenan a muerte.
y vemos que en ese camino Jesús hace este lamento y diciendo, ¿no? ¿Cuántas veces te quise juntar, ¿no? Como, y poniendo el caso, ¿no? De los pollitos debajo del ala de su mamá. Y entonces diciendo, ¿cuántas veces hice esto y ustedes no quisieron? Entonces, qué tremenda esta situación, o sea, la parte contraria, ¿no? A lo que proclama este Salmo 91, diciendo morar bajo la sombra de Dios. Qué precioso, pero hay sin embargo quienes no quieren. Quieren quizás los beneficios que puede dar Dios, pero no el resultado de esa relación. Entonces, tremenda introducción para arrancar en nuestro programa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Israel. Sí, es bien interesante y lo que tú nos acabas de mencionar y tienes toda la razón. Compartimos ese pensar, ese sentir. Y fíjate que bueno, esto de habitar, bien lo dices en cuanto a reflexionar sobre esto, porque ayer en el encuentro anterior reflexionábamos sobre quién había escrito el salmo que leímos. Hoy estamos hablando de nada más y nada menos que estar bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso, del único Dios verdadero. Entonces eso nos da la certeza, la confianza, ¿no? Y fíjate que habitar, bueno, yo estuve aquí indagando un poquito, y habitar implica permanecérmelo. Implica eso, implica permanecer, no solo estar o no solo visitar o no solamente pasar por ahí, sino que implica esto como que un compromiso, ¿no? Implica permanecer y estar al abrigo del Altísimo. Bueno, pues es simple y sencillamente es vivir en comunión con Él, confiando en esa protección de la que nos habla este mismo texto y estar confiados en Él, comenzar. Es que la pregunta que hacíamos ayer, ya no me acuerdo, pero también podemos decir cómo aplicamos eso hoy día, cómo lo podemos aplicar, ¿no? De manera práctica a nuestros días para habitar con el Señor todos los días, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? Uh-huh. Y hablando, al acotar eso, ahí puse en la concordancia el término de permanecer, ¿no? Habitar. Y entonces Juan 8:31 dijo, entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿no? Y obviamente el sublime texto siguiente, el versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Entonces llega un conocimiento superior, pero el secreto es permanecer, ¿no? Y en este caso habitar, que muchas veces se da en ciertas vidas, ¿no? de creyentes que simpatizan con el Evangelio por el hecho de que saben que de Dios, ¿no? está el poder, viene la autoridad y demás, pero ajenos a quererlo conocer, o sea, quieren el milagro, quieren la solución y se pierden el hecho de que existe algo que es superior a todo eso, ¿no? Para encontrar este concepto de permanecer, habitar, ¿no? bajo esa cobertura divina. Y cuando tú dices permanecer, pienso en esto, 8:31 de Juan, y que dice que el que está en esa situación termina siendo un verdadero discípulo. Es decir, puede ser un discípulo, pero un verdadero discípulo es aquel que llega a vivir y comprobar las enseñanzas de su maestro. Y le sumamos, ¿no? Porque dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos, ¿no? O sea, si nos saltamos al tiempo del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento y encontramos que aparece un conocimiento referido a la verdad. En el plano de la realidad, el verdadero sentido de la realidad como lo ve Dios, para que nosotros
experimentemos una libertad verdadera, ¿no? Que después en ese capítulo de Juan 8 se arma toda una discusión como diciendo nosotros no somos esclavos de nadie, ¿no? Entonces se explica justamente de esa esclavitud sobre el tema del pecado, ¿no? Entonces hay una verdadera libertad sobre el pecado, sobre la muerte, que viene como la experiencia de permanecer, y en esa permanencia viene el espacio del conocimiento. Cuando hablábamos ahí en Romanos 1, creo que era 17 o un poquito antes, a ver si lo puedo encontrar aquí, que habla, ¿no? En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, lo estoy diciendo de memoria, ahí lo ponemos en la pantalla. Sí, era 1.17. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Muchos siglos antes de que Pablo hablara de esto, Dios había dejado este conocimiento de una palabra de uno de los profetas del Antiguo Testamento, que al tiempo presente tiene que ver en la acción que se da desde la fe, por fe y para fe, y en la que esta buena noticia se manifiesta, se revela, quiere decir, cuando revela, y hablando de revelación, diciendo, este es un conocimiento que no está disponible para todos, y entonces desde el Evangelio llega esta gran realidad. Una vida entonces verdadera, de la manifestación de un verdadero discípulo, y la libertad a muchas cosas que atan y oprimen al ser humano, y que también opaca la vida de muchos creyentes, quienes ahí que siguen como a medias, pero no terminan de decidirse o definirse en esto de permanecer o habitar. ¿Cómo ves? De ahí la importancia, la importancia de las palabras, esto de permanecer. A veces no queremos permanecer, no se nos da la gana de permanecer. Yo no quiero permanecer en esto, no quiero hacerlo, pero vaya, cuando estás ya en esto, cuando ya estás metido con Dios, se trata de eso, se trata de hacer una relación con Dios, y que Dios sea tu prioridad en tu vida. ¿Cómo podemos habitar? ¿Cómo podemos permanecer? Bueno, pues desde temprano, comenzando con una oración, lo que tú siempre recomiendas en cada encuentro que tenemos, meditar la palabra, escudriñarla. Cómo podemos permanecer buscando momentos en silencio con Él, porque eso va a hacer que esa relación empiece a funcionar, esa relación empiece a ser más íntima, más íntima, más íntima, más íntima y más profunda cada vez. Entonces vamos a querer, una vez que lo empecemos a sentir, vamos a querer permanecer ahí, porque lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, por lo que estamos sintiendo, no se realmente, y es verdad que no se siente en el mundo cuando estás en el mundo. O sea, ya cuando estás con Dios, el sentir es totalmente diferente, ¿no? Y a lo mejor muchos pensarán que exageramos, o que yo exagero y que soy muy exagerado, pero es que así se siente cuando esa relación realmente la vas alimentando. ¿Para qué? Pues para querer permanecer ahí, porque pues estamos bajo la sombra de nada más y nada menos. Yo sí quiero seguir habitando en Él, ¿no? En su presencia, ¿cómo no? Y encontramos que, como decías, hay quienes no quieren, y eso fue lo que dijo Jesús. Lo quise hacer muchas veces, pero no quisieron. Entonces, qué interesante. Y mira, ¿no? Recién cuántos minutos llevamos y apenas arrancamos, porque tiene que ver con esa invitación. Y lo vamos a dejar en este versículo 2. Es decir, de alguien que sí quiso, de alguien que quiere y hace, ¿no? Esta declaración, versículo 2, Salmo 91. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío,
mi Dios en quien confiaré, ¿no? Entonces, gracias a Dios por los que quieren, gracias a Dios por los que van descubriendo esto y dicen, lo tomo, quiero. No quiero, hay quienes solamente quieren las resultantes, ¿no? El milagro, la salvación, pero hay algo todavía más interesante, que ese que te envía el milagro, que ese que te envía la salvación, resulta ser que es tu Padre, tu guía, tu amigo, tu compañero. Es decir, hay algo mucho más importante que se halla en esa relación con Dios. Vamos a hacer una pausa musical para luego seguir hablando de el Salmo 91, nuestro tema de hoy, en el mensaje de la Biblia. Vamos a la música. Crystal Lewis interpretando Suéltalo. Variedades con Melo Avellaneda. Estás aferrado a algo que crees que da seguridad, y el dejarlo no es algo que quieras considerar. Puedes pensar que al dejarlo tu alma en peligro está, mas soy rodeado, tú estás en los brazos de gracia y bondad. Oh, oh, oh. Suelta, suéltalo, 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 heridas, dolores que no hemos podido soltar, aumentar en fuerza y poder nos pueden paralizar. Mientras más creemos y damos lugar, aumenta el temor. Mas solo al soltar el dolor es que al fin libres somos de Dios. Lo has guardado tanto tiempo, suéltalo, ya es el momento. No le des lugar. Variedades. Declara libertad y créelo. Si tus afanes sueltas ya, el futuro tú conquistarás. Parece imposible ser, mas lo logras si puedes creer. Crystal Lewis, Suéltalo. Vamos con una canción más, la agrupación mexicana Juan, Escúchame.
Variedades con Melo Avellaneda. Cuando ya no puedo más, siento desmayar. Estoy tan perdido, quiero regresar, así como era al principio. Te confieso, Señor, ayúdame. ¿Me escuchas? Eso yo lo sé. Yeah. No me dejes ir. Sin tu amor me siento solo, porque tus manos solté y el temor quiso alejarme, pero sé que a ti puedo mirar y en tu cruz puedo hoy descansar. Escúchame. Na, 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 na. Escúchame. Na, 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 na. No me dejes ir. Sin tu amor me siento solo, porque tus manos solté y el temor quiso alejarme, pero sé que a ti puedo mirar y en tu cruz puedo hoy descansar, pero sé que a ti puedo mirar y en tu cruz puedo hoy descansar. Escúchame. Bien, estamos reflexionando acerca de las palabras del Salmo 91 y conversando junto con Israel, quien me acompaña en el programa. Entonces, hablando sobre esta introducción, habitar, permanecer para morar bajo esa sombra protectora, y encontramos el suceso de Jesús diciendo a Israel: muchas veces quise hacer esto como para darte esa protección, pero no quisiste. Ahora encontramos de alguien quien sí quiso, que es el personaje, ¿no?, del versículo 2 del Salmo 91, y dice: diré al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces, qué precioso y bienaventurado todo aquel que haya, ¿no?, su relación con Dios y descubre esta esperanza y castillo. Por ahí el texto creo que de Proverbios, que dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo, ¿no?, y levantado será. Entonces vemos ahí, ¿no?, el ejemplo, alguien que tiene esperanza, tiene una razón de vivir, sabiendo que ahora puede esperar y confiar en Dios, quien es su castillo, y por lo tanto también es su Dios, y manifiesta esta confianza. ¿Cómo ves? Sí, sin duda que aquí ya el salmista hace su propia declaración de fe, sin más ni menos, así como también nosotros en algún momento lo hicimos, lo hacemos, lo hacemos todo el tiempo. Hacemos esta declaración porque no solo creemos que Dios es poderoso, sino que además en él está lo que nosotros buscamos, y el salmista buscó y buscaba, ¿no?, ese refugio, esa esperanza, y declararlo además, pues eso te hace sentir con una mayor confianza en Dios, especialmente cuando existe a veces ese temor, Melo, esa incertidumbre,
a lo que va a pasar mañana, con lo que cada día trae este mundo tan loco, el sentirse confiado en que Dios está detrás de ti, respaldándote, eso te hace que tu fe fortalezca, ¿no? Y también debemos nosotros escribir por ahí nuestras propias declaraciones, y decirle al Señor, tú eres mi refugio, porque, pues bueno, podemos decir, está el mundo, pero ¿qué ofrece el mundo? Pues no ofrece nada bueno, ¿no? ¿Qué tenemos que compartir? Pues ahí sí Al podría yo menos, decir, pues no hay nada bueno. sí, al menos vida eterna no ofrece. Entonces, Exacto. te ofrece otras cosas que son contrarias, ¿no? Hacia el camino de Dios. E incluso la Biblia amonesta diciendo que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿no? Entonces es muy fuerte. Ahora, como resultado de esta relación, ¿no? Entonces hablamos, Dios, además de ser tu Dios, obviamente que en el Antiguo Testamento esto no pasaba, porque obviamente no había venido Cristo. Entonces había una relación de Dios para con su pueblo, pero, por ejemplo, a ver un segundito, apagando acá un equipo, encontramos esa relación en cierta manera, o sea, privilegiada, pero con cierta lejanía, debido a que Jehová, o sea, Dios, lejano, o sea, es decir, no hay posibilidad de que el hombre pueda tener esa cercanía. Ahora, Cristo sí nos hizo cercano con su muerte al dar su vida en la cruz y ser nuestro Salvador y convertirse en el mediador entre Dios y los hombres. Ahora vamos hacia una relación todavía más profunda, ¿no? Y maravillosa. Ahora, como resultado de esa relación, el versículo 3 de este Salmo 91 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Es importante aquí, ¿no?, encontrar con esto, el lazo del cazador. O sea, por ahí vendría, a ver si por ahí encuentras el texto de la carta de Pedro, hablando de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice. Entonces encontramos que él, en el caso de un cazador, ¿no?, un lazo, alguien que está extendiendo una trampa para, bueno, obviamente cazarlo y hacer de ello, no sé, ya sea para alimentarse, ya sea para sacar algún recurso, ¿no?, como la piel, entre otros ahí asuntos referidos a quien pone una trampa. No sé si lo encontraste al texto, Isra. Ahí te perdí. Bueno, continuamos. Nosotros aquí, en cuanto a la reflexión, dice que el Señor nos libra de quien está en contra de nosotros, y también nos libra de la peste destructora. Yo recuerdo, digamos, que en mis principios del camino de Dios, había como plagas en esos tiempos, pestilencias, no sé, cosas que se veían en la piel de muchas personas, y que recuerdo que mencionábamos, orábamos por los necesitados y mencionábamos esta palabra, que el Señor nos librará de esa peste destructora y también de los planes del enemigo contra nosotros. No sé si lo encontraste al texto. Estás muteado, Israel, ten en cuenta eso. A ver si podemos escucharte, o si me puedes escuchar, no lo sé. Bien, continuamos. En lo que estamos hablando del Salmo 91, y estamos ahí con un problemita técnico ahí está. Isra. Sorry. La tecnología se va a ir. Sí, La luz. Primera de Pedro 5:8. Léelo, por favor.
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bien, entonces nos encontramos, y aquí es algo interesante, que tiene que ver en esa relación con Dios, ¿no? Entonces, ¿cuántos que se frustran porque empiezan a pasarle cosas malas? Entonces decía, cuando yo andaba en las drogas no me pasaban estas cosas, cuando yo andaba robando, asaltando, robando casas, no me pasaban estas como desgracias, y ahora todo me cuesta mucho más. Entonces ahí nos acaba de leer Israel ese texto que dice que hay un enemigo que acecha contra nosotros. Hay un enemigo que trabaja. Entonces la importancia entonces de desarrollar esta confianza con Dios, de perseverar, y cuando llevamos a Juan 8:31, ese perseverar significa ser un verdadero discípulo que te lleva a un conocimiento de la verdadera libertad que nos hace libres. Entonces, en el desarrollo de esa relación ya no es como a ver qué me salpica de arriba, sino una relación deseada. Alguien que dice, esperanza mía, castillo mío, es decir, se lo toma muy profundamente, es mi Dios en quien confiaré. Entonces, ¿qué hace el Señor? Él nos libra. Y qué importante entonces es este hecho de tener relación con la palabra de Dios ¿no? Es la fe que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Te libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Y aquí vamos a un hecho netamente poético para darnos un ejemplo. Con sus plumas te cubrirá. O sea, no es que Dios tiene plumitas, ¿no? O sea, como las gallinas. Entonces, quizás ahí habrá otro término en cuanto a la traducción para dar un ejemplo en cuanto a cómo se visualizaba esta expresión en los días del Salmo 91. Entonces, Él te cubre, ¿no? Dice ahí en este tono, como si fueran unas plumas guardándote. Y dice, y debajo de sus alas estarás seguro. Que era, por ejemplo, lo que a Israel le hacía falta. Y a eso había venido Jesús, para que la nación se sintiera seguro, porque había un montón de inconvenientes en cuanto a la vida sociopolítica en ese momento. Entonces, estaban hartos los habitantes de esa región, hartos de la opresión romana, ¿no? O harto de los tributos públicos, harto de la corrupción interna, ¿no? de la parte gubernamental de ese momento, y entonces querían ese libertador. En cierta manera en Jesús lo veían, que tenía poder y demás, pero el Señor venía a hacer una obra mucho más importante e interesante, y sin dejar de tener en cuenta hacer lo que ellos necesitaban, que eso es lo que va a suceder en los días del milenio. Pero en el tiempo, ¿no? presente de Jesús, lo ideal ahí era que ellos experimentaran la libertad, ¿no? del pecado, de eso que los mantenía alejados, y que la única forma para estar cerca era gracias a la sangre de un animal inocente. Y para esta oportunidad venía el Cordero de Dios, el mero, digamos, el que quita el pecado del mundo, pero no quisieron, muy triste. Entonces, dice, escudo y adarga es su verdad. Entonces, hablando de la adarga, es una manera también de un escudo protector. Entonces, su verdad. Qué maravilloso, o sea, cuando empezamos a encontrar que Jesús es la verdad y la vida, y que la verdad también nos hará verdaderamente libres, el conocimiento de esa verdad. Entonces, si empezamos a armar esta serie de versículos, encontramos cómo es un escudo de la verdad de Dios, una protección. Y cuando la Biblia habla del escudo de la fe para resistir los dardos de fuego del maligno, pensar, nos cubrimos con ese escudo, nos cubrimos con esa declaración divina que nos da esa
esa protección. Maravilloso, que como consecuencia trae los resultados que veremos en momentos más, los versículos 5 y 6. ¿Algo que nos quieras acotar, Israel? Esa ave, se me viene así a la mente esa madre ave, ¿no? Que protege a sus crías. Y esa verdad de la que tú hablas, esa palabra de nuestro Señor con todas sus promesas dentro de esa, y Él cubriéndonos, sabiendo que como bien lo dices tú, hoy sabemos que existe el enemigo, sabemos contra quién estamos luchando, pero bueno, quien vive en nosotros es mayor que Él, así que solamente hay que seguir su palabra, seguir sus indicaciones y seguir con esa fe. Uh-huh. Y tener presente que así, ¿no? Porque hablando de esto, ¿no? Que hablando en el sentido poético, porque después ya, ¿no? Hay quienes se han ido por las ramas, claro, para decir Dios es mujer, ¿no? Y hay una serie de fundamentos totalmente antibíblicos y sectarios, ¿no? Entonces, vayamos a entender que los salmos son libros, ¿no? Que están introducido como dentro de la rama poética, ¿no? Y nos dejan saber este tipo de expresiones. Vamos a hacer una pausa para identificar nuestros medios de comunicación donde estamos saliendo en este momento y regresamos con la reflexión acerca del Salmo 91. La palabra se hace vida al leerla. Amigos, Biblia y buena compañía. En cada emisión hay sabiduría. Y Cristo presente siempre está. Es Variedades con Melo Avellaneda. Hablamos de Dios con sencillez. La Biblia nos guía, nos da luz y verdad. En cada programa hay comunión y fe. Escúchanos ya, es nuestro estreno. Con lecturas, temas y mucho corazón. Ven y acompáñanos en esta misión. Que empiece el programa divino otra vez. Bienvenidos a la segunda hora en Variedades. Bien, en Argentina, en Paraguay, ya es un nuevo día, viernes 5 de diciembre, 12 de la noche con 4 minutos. ¿Qué hora es por allá, Israel? Acá en Ciudad de México, 9:04, y en la frontera con Estados Unidos también son 9:04 del día jueves todavía, Melo. Gracias por la información y el saludo cordial a todos los que nos están escuchando y hacemos una pausa, detenemos nosotros la grabación para comentar, digamos, es toda una experiencia la de que estamos en televisión y muy pronto también vamos a poder ver todas estas transmisiones en video para aquellos quienes deseen ahí verlos. Pedimos sus oraciones al respecto, ya que todavía nos están haciendo falta algunas herramientas tecnológicas para que esto pueda ser una realidad. En el mientras tanto, grabamos en video para luego compartirlo esto en la televisión en Guatemala. Muchos pueden juzgarte y señalarte por tus errores, por tus fracasos. Incluso pueden traer al presente lo que fuiste e hiciste un día. 30 seconds and counting. The guidance system will go normal at the 17-second mark. Now 25. Compartimos este espacio en los siguientes medios de comunicación. Estamos en la 94.7 FM Buenas Nuevas, en Billinghurst, San Martín, Buenos Aires, Argentina. También nos encontramos en la 93.5 Radio Vida FM y 93.5 RCC Radio, ambas emisoras en San Lorenzo, Luque, Paraguay. 92.7 Radio Alcance, La Poderosa, en Agua Prieta, Sonora, México.
También nos encontramos en el sistema liderasgo.net en San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica. Conectados también en Radio El Vive, también en Radio Manasés en Sevilla, España, y a través de la televisión en Júbilo TV, canales 26 y 39 en Sololá, Guatemala, Centroamérica. Muchos pueden juzgarte y señalarte por tus errores, por tus fracasos. Nuestra vía de comunicación a través de WhatsApp 54 911 6796 9973. Instagram Melo Avellaneda OK. Melo Avellaneda OK. Que mientras tengas vida, tendrás esperanza. Sé fuerte, sé valiente. Tu actitud cuenta. Confía en Él, porque Él prometió estar contigo. Estamos reflexionando acerca de las palabras del Salmo 91. Hablamos acerca de que es un texto, como quien diría, legendario. Si alguien nunca ha leído la Biblia o no la tiene a su alcance, el Salmo 91, entre los que han predicado el Evangelio, ha sido uno de los salmos más predicados, leídos, difundidos, y como claro, está cargado de esperanza sobre cosas que forman parte de personas que de pronto, al no conocer a Dios, se han visto frustradas en la vida. ¿A causa de qué? Por ejemplo, de lo que menciona la Biblia. A ver, ponemos ahí en la pantalla el lazo del cazador, hablando, ¿no?, de las trampas de la vida, la peste destructora, la enfermedad apareciendo, ¿no?, en las familias, y que muchas veces en la experiencia al predicar el Evangelio, en las casas, en los hogares con estas necesidades, ha sido como un texto emblemático, y recuerdo por ahí en algunos hogares que se hizo como una moda, ¿no?, de decir, tengo en mi casa abierta la Biblia en el Salmo 91. Entonces, bueno, yo creo que en una parodia humorística, decir, bueno, que dejas la Biblia abierta en el Salmo 91, y entonces cuidado, porque cuando el diablo pase por el mueble donde dejaste la Biblia abierta, va a leer el Salmo 91 y se va a asustar de miedo y se va a ir de la casa, ¿no? Y ese es un concepto totalmente equivocado. Es más, en momentos ahí vamos a mostrar un texto de este Salmo 91 que usó el mismísimo Satanás para persuadir a Jesús, para persuadir a Jesús a desobedecer a su Padre. Entonces, no se trata de ese tipo de mitología o mística evangélica de que con poner una hoja de la Biblia abierta, con eso el enemigo se va a espantar, ¿no? Se trata de que las palabras estén grabadas en nuestra mente y corazón y las llevemos al plano de la fe, a tenerla como un escudo. Esa es la verdadera protección contra los ataques del enemigo. ¿Cómo ves, Israel? Sí, sin duda, lo que cuentas es muy cierto, ¿no? Es todo esto que simboliza enfermedades, pestes, calamidades que nos pasan y que amenazan la vida, pues aquí en este versículo que acabas de leernos, el versículo 3, pues nos recuerda que Dios no solo ve lo que nosotros no vemos, ¿no?, sino que también actúa para protegernos de ello, pero también, como dices, hay que poner la parte que nos corresponde a nosotros, ¿no? Ese permanecer que sea una manera de acción para con nosotros. No es una situación, bueno, yo lo veo como que no es una situación pasiva,
hoy si quiero, mañana no, sino que el querer permanecer es una cuestión de actitud, de acción, de tomar acción, como decimos, como dicen hoy, y llevarlo a cabo, ¿no? Orando, pidiendo discernimiento para precisamente evitar todas esas trampas emocionales o esas trampas espirituales por las que podamos llegar a caer, y confiar en Dios que está obrando incluso cuando no entendamos lo que está sucediendo, ¿no? Porque en tiempos de enfermedad o en tiempos de crisis, eh, tú lo acabas de decir, siempre nos refugiamos, siempre vamos a qué texto buscar. El Salmo 91, ahí está, ahí podemos ver lo que es en tiempos de enfermedad o crisis, podemos repetir este versículo, ¿no? O sea, va más allá, ¿no? Creo yo, Claro creo que va estamos más en el allá. mismo canal que va un poquito más allá, ¿no? Ujú, exacto. Y entonces nosotros desde este humilde espacio lo que buscamos es animar a las personas a, primero, leer la Biblia. Entonces, tener estos textos referentes para repasar y que eso también pase a ser parte de tu memoria. A mí recordar, o sea, me recuerdo de memoria el Salmo 91 porque ha habido creyentes que hicieron canción sobre eso. No sé, para mí la primera que yo escuché, estamos hablando hace como 40 y pico de 40 años quizás, o por ahí, la canción, el Salmo 91 en la voz de Manuel Bonilla. Pero creo que hay inmensa cantidad de cantantes que le han puesto música. Entonces, al llevarlo al plano de la música, que quizás a algunos le es más fácil retener, ¿no? La memoria, creo que Marcos Witt también me parece que hizo. Escuché una en Argentina de un cantante conocido por estos lares, Polo Negrete, entre otros tantos por allí. Entonces son como ayuda a memoria para tener presente estas palabras maravillosas. Ahora, escudo y adarga es su verdad, ¿no? Entonces, es decir, ir por el vínculo y esta relación para con Dios hace, ¿no?, la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, dice que su verdad es escudo y adarga. Entonces, esa fe pasa a ser como ese escudo que llevamos, ¿no?, en el brazo, y con eso vamos apagando los dardos de fuego, nos protegemos. Entonces, a medida que esa fe se desarrolla y crece, entonces todavía más firmeza podemos tener ante esos momentos de adversidad. Entonces, versículo 5, ahí estamos poniendo en la pantalla: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Entonces yo recuerdo, digamos, en mis primeros años, yo era adolescente, y pensar en esto y dar aliento a aquellas personas que de pronto tenían pesadillas, ¿no? Yo lo llevo al plano de esto, ¿no? Es decir, el terror de la noche, de la oscuridad, el miedo a la muerte, ¿no? Entonces el miedo a la incertidumbre, a qué es lo que va a venir. Cuando estamos bajo esa protección de esa ala divina, y hablamos en el modo simbólico, ¿no?, pero que tiene que ver con Dios siendo nuestro guardador, entonces no hay por qué temer. Y por ejemplo, cuando hay personas que piensan en el tema de la muerte, podríamos, ¿no?, decir, cuando ahora nuestra vida está en las manos del Señor, tenemos que aprender a descansar en Él y entender que viviremos los días que Dios nos quiera dejar para estar aquí, digamos, ¿no? Y lo importante es ir tras ese propósito y descubrirlo, que en este caso el propósito de la vida es manifestar a Cristo entre los hombres. Entonces no tendremos temor al mañana. A ver, las cosas pasan, ¿no?, y nos pegan duro en la vida. Entonces es el momento en el que nos encontramos con la palabra de Dios que tomamos fuerza. Porque, digamos, no vamos a hacer esto en un plano religioso para decir, nosotros somos los buenos y ustedes son los debiluchos. Porque cuando nos aprieta
el cinturón de manera, ¿no? Muy fuerte, sentimos el dolor. Y si en esos momentos estamos alejados o débiles en la fe, obviamente nos pega y nos hace sentir miedo. Creo que eso lo pasamos todos, pastores, evangelistas, recién convertidos y también hermanos de muchos años. La incertidumbre, ¿no? ¿Qué pasa si te quedas sin trabajo? ¿O no? ¿Qué pasa si te quedas viuda? ¿Cómo vas a sostenerte? Y situaciones así que enfrentamos cada día. Por eso la importancia que tenemos y el gran valor que debe significar para nosotros el contacto con la palabra de Dios para decir, Señor, ya vamos a salir de esto. Entonces, no temeremos de esto. Versículo 5, ni saeta que vuele de día. Entonces, que tiene que ver con estas cosas, ¿no? Alguien que nos direcciona, una palabra de maldad, malos deseos, personas que buscan hacer cosas intencionalmente contra nosotros. Venía hoy reflexionando mientras estaba en una caminata y me acordaba de una situación difícil que me tocó atravesar en la vida, un momento que quedé acorralado, sin salida. Entonces, gracias a Dios por los amigos, ¿no? Y los hermanos mayores, cuando hablo en el sentido de lo espiritual, ¿no? Personas que están más experimentadas. Entonces, me dio un consejo, un asesoramiento sobre cómo moverme en lo terrenal. Y en el lado espiritual me alentó a estar firmes y me llevó a las palabras del Salmo 23 que dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, el Salmo 23 que explica, ¿no?, el momento en el que anda en valles de sombra y de muerte, pero que él logra esa confianza tal que dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y ante esa situación de decir, no voy a temer, ¿no?, y encima voy a ver, porque tú haces eso, tú te encargas de mí y pones una mesa abundante delante de todas esas personas que se han ocupado especialmente en hacernos la vida imposible, ¿no? Entonces, venía meditando en eso, recordando de esa situación y decir, gracias, Señor. Pero, viste, como justamente dice ese salmo, en presencia de mis angustiadores, que viví la angustia, la viví. Entonces, la importancia de aquí, ¿no? Entonces, no voy a temer a esas saetas. Obviamente, no me voy a dormir porque tengo que estar atento para esquivarlas. ¿Cómo ves, Israel? Sí, lo que vemos y lo que no vemos, ¿no? Ahí está representado en este versículo, ¿no? Ambos extremos, el día y la noche, y esos ataques de los que hablas. Entonces sí, es fuerte, pero como bien lo dices, hay que confiar en que Dios vela por cada uno de nosotros, inclusive cuando estamos durmiendo, inclusive cuando vamos, así como dices tú, en nuestro día a día, y recordar que no estamos solos, ¿no? Si hoy está alguien pasando por alguna situación de ansiedad o alguna situación de este tipo, bueno, pues aquí hay un texto que puede aplicar, recordar que no está solo y orar recordando este Salmo 91. Vamos a la música, escuchamos a Marcos Vidal, Anclado en la colina. Tremenda esta letra. Variedades con Melo Avellaneda. Vivo en una colina olvidada en el planeta azul, donde el cielo aún es limpio y la noche es luz. Y oigo cada día 1000 ofertas para volar, pero soy voluntario y me quiero quedar. No me des 1000 argumentos, porque solamente tengo un corazón que ya tiene dueño
y ha encontrado su razón. He anclado mi vida al pie de esta cruz antigua y no quiero cambiar. Soy un corazón cautivo porque llevo teñida la vista y tatuada la mente de rojo carmesí por la sangre de un carpintero. He encontrado el sentido de la vida en su más alto grado, la verdadera razón de haber sido creado. Y todas las riquezas para mí no tienen valor, porque el más pequeño aquí es el mayor. Y no me des más sucedáneos, no me vengas con descuentos de ocasión, que yo estoy hablando de la misma luz del sol. He anclado mi vida al pie de esta cruz antigua y no quiero cambiar. Soy un corazón cautivo porque llevo teñida la vista y tatuada la mente de rojo carmesí por la sangre de un carpintero inocente. Variedades. Que yo estoy hablando de la misma luz del sol. He anclado mi vida al pie de esta cruz antigua y no quiero cambiar. Soy un corazón cautivo porque llevo teñida la vista y tatuada la mente de rojo carmesí por la sangre de un carpintero inocente. Llevo tatuada, ¿no?, en la mente, que es la marca del Señor en nuestras vidas. Pero si no sabes qué hacer o a dónde ir, la siguiente canción te dice: sigue la luz, en la voz de Rodrigo Espinosa. Variedades con Melo Avellaneda. Hace 2000 años nuestro mundo vio la luz, cobijado en un pesebre, con amor nació Jesús, con la paz de su mirada, su vida comenzó, con el único propósito de amar. De nuestras vidas rescatar. Sigue la luz, no te des por vencido, y todo a su tiempo llegará. Sigue a Jesús cuando te sientas perdido y los sueños
Variedades. 33 años pasaron y Jesús al mundo habló, al sufrido y al enfermo, con su manto él sanó, con palabras y milagros, él les mostró su fe, temeroso y con amor él se entregó, y a solas en la cruz por ti murió. No te des por vencido y todo a su tiempo llegará. Sigue a Jesús cuando te sientas perdido y los sueños más distantes algún día alcanzarás. Solo sigue la luz. Solo tienes que entregar a él tu corazón. Y cuando venga la tormenta vas a escuchar su voz. No te sientas perdido y los sueños más distantes algún día alcanzarás. Sigue la luz, no te des por vencido y todo a su tiempo llegará. Cuando te sientas perdido y los sueños más distantes algún día alcanzarás. Solo sigue la luz. Sigue la luz. Sigue, ¿no? En medio de la oscuridad, la luz de la palabra de Dios te va a conducir a Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Reflexionando sobre las palabras del Salmo 91, vamos al versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta, ni flecha que vuele en el día. Ya hablamos acerca de esto, ¿no? Que el resultado de esta relación con Dios nos permite descubrir que Él es nuestro castillo, nuestro Dios, que podemos confiar en Él. Su verdad es un escudo y entonces no temeremos de esas saetas, ¿no? Ni del lazo que el enemigo quiera poner para atraparnos y despedazarnos. Y como mencionaba Israel, el texto de primera de Pedro 5:8, Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Sí, la oposición espiritual, pero ahí viene el Señor. Hay que estar atentos, ¿no? Porque el enemigo no duerme. Nosotros debemos confiar en Dios y llevar, ¿no?, adelante todo lo que Él nos enseña cómo hacer. Entonces, esa relación de confianza no tan solo nos libra de que temamos a ese terror nocturno, y eso me hace acordar de alguien que conocí que le tenía miedo a la noche y dormía Israel abajo de su almohada.
tenía una caja de fósforos y una vela. Era una cosa que en el inconsciente, estando durmiendo, si se cortaba la luz, automáticamente se despertaba, ¿no? Entonces, digo, ¿cuántos que les da miedo, ¿no? La oscuridad y tienen una linterna? Bueno, ahora los teléfonos con luz también, pero ¿cuántos que tienen miedo a la noche, a las pesadillas? Yo recuerdo de tener pesadillas horribles y en el Señor después oraron por mí y me mencionaron estas palabras, ¿no? Entonces no tuve más miedo, era adolescente, ¿no? Entonces digo, para aquellos quienes todavía pasan esa experiencia, tu relación con Dios te lleva a que ya no tengas miedo, ¿no? Entonces, qué hermosa libertad, te ahorras de gastarte cuánto dinero en los psicólogos. Entonces dice, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Tremenda declaración. No temeremos, el Señor está con nosotros. ¿Cómo ves? Sí, sin duda, aquí se refuerza esa idea que tú vienes comentándonos, ¿no? Esta protección contra todas estas tragedias, enfermedades, cosas ocultas, en fin, toda esta pestilencia que es la oscuridad. Entonces, bueno, pues en tiempos en esos tiempos de incertidumbre, pues este versículo pues es un ancla de esperanza para todos nosotros. Entonces hay que orar por esa protección y vivir con prudencia, ¿no? Sin pánico, como bien lo dices, y sabiendo que Dios está con nosotros y que Dios va a estar siempre con nosotros hasta el fin. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Versículo 7, Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y por eso veo importante las canciones, porque recuerdo que era una de las cosas que para mí era como si fuera un coro, ¿no? Cantar esta parte. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Es decir, no llegarán porque el Señor está contigo. Entonces, qué importante que en nuestra vida de fe creamos lo que dice. Entonces digo, en este caso, si alguien nunca ha sabido acerca del Salmo 91, busque en YouTube, ponga Salmo 91 cantado y van a aparecer muchas versiones. Encontrarás quizás la que sea de tu agrado y te la aprendes. Y créeme que te va a hacer como sentir en carne propia esta declaración, ¿no? Como que es una declaración tuya, la sientes, la vives, y decir, me siento seguro, estoy seguro, no tan solo me siento, sino que es algo que Dios dice sobre los suyos. Entonces, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Claro, ahí podemos decir, ¿no? Hay quienes entenderán que esto se trata, vas a ver cómo se salen, ¿no? O sea, que se salen de la suya pensando algo así como cuando miramos el Salmo, creo que era el 73, el que tenía envidia de los arrogantes, ¿no? Entonces, pero también puede ser entendido este término diciendo mirarás el final que tienen estos impíos, porque el Señor prometió, ¿no? Salmo 23, poner mesa delante de ti en presencia de ellos. Hay casos en los que el Señor hace esa justicia y hace que quienes te desean el mal y van contra ti se den vuelta y en algunos casos se disculpen. No necesariamente que lo van a hacer por el orgullo mismo de esas personas, pero lo van a pensar más de una vez si se van a meter contigo, porque no es que se meten contigo, sino contra el que te está protegiendo. ¿Cómo ves? Sí, dice que el justo será testigo de todo esto, ¿no? Hay que orar por ese discernimiento, Melo, para ver con claridad
y no dejarnos llevar por las amarguras, ¿no? Porque aunque a veces que veamos que el mal prospera, en otros encuentros también lo habíamos visto, pues Dios asegura que llegará el momento en que Él hará justicia y precisamente el justo será testigo de todo ello, ¿no? No hay que desesperarnos. Si vemos injusticias, si vemos que suceden cosas a nuestro alrededor, simplemente hay que seguir confiando en Dios, ver más allá y actuar en su tiempo, mantenernos siempre firmes en la fe, ¿no? Sí, mantenernos firmes. Versículo 9. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Entonces, qué maravilloso, ¿no? O sea, si haces esto, esto trae como consecuencia. Yo digo que hay muchas distracciones porque están pensadas en el plano de el evangelio de la prosperidad. Pero cuando hablamos que el evangelio, ¿no?, de la gracia de Dios produce una riqueza incomparable con la riqueza material, ¿no?, que tiene que ver con esa riqueza interior. Porque no es solo estar protegido contra el mal, sino el descanso interior. Dice, el Señor es mi esperanza. El Altísimo es mi habitación, ¿no? Entonces, ese es el verdadero tesoro. Entonces, que yo estoy en Él y Él está en mí. Entonces, dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y aquí, digamos, este Salmo 91 hace mucho énfasis en el tema de la salud, que hoy es un tema también muy fuerte, ¿no? Porque creo que hay muchísimo problema de salud en las familias. Yo lo viví, como dije, en mi experiencia primaria en el Evangelio, y puedo decir que he comprobado, he visto con mis ojos, he sido testigo de invocar el nombre del Señor, ¿no? Y personas que fueron libradas así de plagas, de enfermedades, de gente que se contagiaban de gripe y que no se podían levantar, o que les aparecían, no sé, pestilencias en la piel, situaciones complicadas ahí, medio, digamos, que uno diría antihigiénicas, y he visto la mano del Señor. Entonces, no te sobrevendrá mal. El Señor te protegerá de todos estos asuntos. ¿Cómo ves? Qué bonito este versículo, porque aquí está la cobertura total del seguro, ¿no? Casi. Está la cobertura total, y esto no significa que nunca vas a enfrentar dificultades, sino que más bien pues la última palabra la tiene el Señor, y Él va a poner esos límites para que nadie pueda tocarte. Y de ahí que se desprende precisamente esto que hablábamos al principio de este salmo, el habitar en el Señor, el tener esa relación, el tener esa fe en Él, declarar en voz alta que Él es nuestro Señor, y ahí está esta cobertura total, ¿no? No significa que no vamos a enfrentar las dificultades. Sí, vamos a enfrentarlas, pero aquí hay una promesa que dice que Él va a poner, nadie te va a poder tocar, no te va a venir sobre mal alguno. O sea, si tú lo crees, si tú tienes esa fe y esa confianza en Él, nada va a pasar por ahí. Ahora, al respecto de los versículos que siguen, se pone interesante. A ver, vamos, ahí lo ponemos con la pantalla. Sí, el 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, ¿no? Qué maravilloso. Y ahí hay algo bien interesante en el mundo justamente de los espíritus, los ángeles de Dios, que son servidores y ministros, dice en la carta a los hebreos. Y
Y ahí vemos, ¿no? Obviamente que aquí también hay una relación especial, todavía Cristo, ¿no? O sea, no había muerto en la cruz y demás, pero ahí muestra una función de servidores que se mueven por todo el mundo y en este caso protegiéndolo. Entonces, además de decir que encontramos con la protección del Señor, cuántas veces el Señor ha enviado ángeles, ¿no? Y ha movido situaciones en la que uno dice, ¿no? Alguien estaba acá, digamos, con nosotros. Que es un tema pero bien interesante, el tema de los ángeles. Pero aquí quiero detenerme acerca de una situación y a ver, casi que se nos va el tiempo, tenemos que apresurarnos. Acerca de que este es el pasaje que usó el mismísimo diablo contra el Señor Jesús. Entonces dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. En Mateo capítulo 4, en el momento, o sea, decir, Jesús fue tentado, vino el diablo, lo tentó, llevándole, o sea, cuando hablamos de tentar es querer llevar a Jesús, que estaba en condición de hombre, siendo Dios, aclaramos, pero estando en la condición de hombre quiere decir sujeto a que al calor, al frío, a tener hambre, a tener sed, y que esto fue lo que pasó. Y quería llevarlo, por ejemplo, el primer esquema de la tentación fue tentarlo con que haga pan. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Entonces, ¿qué sucedía, no? Y de esto también hemos hablado en otras oportunidades. Jesús había sido llevado por el Espíritu al desierto, en una experiencia donde él tenía que experimentar también el cuidado y protección de Dios. Entonces, si Dios te llevaba al desierto, no eras para que te mueras de hambre. Entonces, eso habla de esa relación y dependencia absoluta con su Padre. Y aparece el diablo diciendo, a ver, ya que eres, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, digamos, tienes el poder para convertir piedras en pan. A lo que Jesús, obviamente, no cedió. Él no tenía que demostrarle nada al diablo de que él tenía poder y demás, ¿no? Es decir, pegándole en el ego, pegándole en la necesidad que tenía en ese momento y en la entrega que había de Cristo hacia el Padre esperando en él. Entonces le dijo, no solo menciona la Biblia, no escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Pum! ¿No? O sea, lo detonó ahí al enemigo con una bomba tremenda, en este caso como diciendo, yo vivo si Dios, ¿no? O sea, como dice, ¿no? Porque Él vive, entonces yo vivo, dice una frase, ¿no? Entonces, en el sentido, si Dios me trajo aquí, no me trajo para que me muera en el desierto. Y obviamente, hago spoiler, aparecieron ángeles que después le sirvieron al Señor. Entonces, Mateo 4, versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, o sea, tírate, porque escrito está, y usa las palabras del Salmo 91. A sus ángeles mandará acerca de ti. Miren, a ver, lo vi en la pantalla. Sí, ahí está puesto en grande. O sea, está muy bien que Mateo lo pone y que la traducción Reina Valera le da como un espacio, o sea, es decir, como salto de renglones. Dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Entonces diciendo, si eres hijo de Dios, a ver, hagas algo, tienes que hacer algo para demostrar que Dios está contigo. Y como dice ahí la Biblia, dice que manda a los ángeles y que te van a sostener. Y obviamente el texto tenía otro sentido, porque se salteó el verdadero cauce de esa palabra. Dice, y ahí mostramos en la pantalla, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos.
¿no? Entonces, hablando sobre la protección, el cuidado de Dios, ¿no? Que te guarden, no, dice, tírate, o sea, se sacó un pasaje, hablando, sí, me manda el Señor los ángeles para protegerme en todo mi andar, pero no que me quiera suicidar, y si soy hijo de Dios, Él va a poner ahí un colchón de plumas muy, ¿no? muy profundo para que no me haga daño. ¿Se entiende, Israel? Sí, claro que se entiende, y está bien profundo el tema para poder seguir hablando de él, porque la respuesta es clara: no tentarás al Señor tu Dios, le dice ahí en el versículo 7. Exacto. Entonces, no tentarás al Señor tu Dios. Así que, sí, tremendo. No nos alcanza el tiempo, yo quiero después, y por ahí lo vamos a dejar para el siguiente programa, un final tan tremendo que tiene que ver, es una palabra profética que se cumple con la vida de Cristo. Pero qué hermoso. Vamos a hacer, vamos a pasar a ver si podemos poner, aunque sea una canción para nuestro espacio, y regresamos. Job González, Libre en ti. Variedades con Melo Avellaneda. Variedades.
Estamos ya en la recta final de nuestro encuentro de hoy. Estamos hablando acerca del Salmo 91. Veremos a ver si podemos darle toda la conclusión al respecto. Pero al manifestar, a ver, entonces vemos ahí como el verdadero sentido de esa protección y cuidado por medio de los ángeles. El enemigo utilizó la Biblia para querer engañar al mismísimo Señor Jesús. ¿Ves? Por eso es importante leer la Biblia, estudiarla, para que nadie nos quiera sacar, ¿no?, utilizando la Escritura, el verdadero sentido que tiene el mensaje, para separarnos, por ejemplo, de la confianza y el reposo, por ejemplo, de la gracia de Dios, para llevarnos a dónde, ¿no? A las prácticas judaicas, a las obras del esfuerzo de la carne y no en el hombre nuevo, entre tantas cosas, ¿no? Ideas y demás, a tal punto que Pablo dice: Gálatas insensatos, ¿quién os persuadió? Como diciendo, ¿quién fue el que los enloqueció para apartarlos de esta gran verdad? Entonces el Señor ahí lo envía y sobre el hecho de que el diablo lo utilizó, fue tremendo para definirlo, ¿no? Con no tentarás al Señor tu Dios, ¿eh? El Señor muy bien sabía, y si bien él podía tirarse y los ángeles rescatarlo, pero él no ¿por qué hacer eso? No había necesidad, y que eso forma parte de un tema interesante sobre los creyentes, quienes tientan a Dios a mover, a hacer cosas a causa de las imprudencias que cometen. Entonces, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Es algo que dice Dios al respecto. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y hay quienes hablan ahí de dos conceptos. El primero, el concepto de hablando de un presente, pero hay quienes hablan acerca de un futuro, de por qué está hablando de algo que todavía no se está cumpliendo, ¿no? Como por ejemplo en este caso, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida. ¿Por qué? Porque hay quienes entienden que este pasaje hace referencia a la vida de Cristo y su vida consumada, es decir, su muerte en la cruz, que nos permite obtener el verdadero resultado y fruto de esa relación con Dios que no se podía, digamos, tratar en aquellos tiempos, ¿no? Hablando de, como decir, cómo vamos a ser glorificados sobre una naturaleza vieja. Bueno, hoy, gracias a Dios, podemos decir sí, somos glorificados, puesto en esa opinión agradable del Señor, gracias a la obra de su Hijo. Por eso que siempre hablamos, todo se cierra en Jesús, el Hijo de Dios. La paz con Dios la tenemos, dice, por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida. Y ahí quiero ir entonces saludamos a Isa, que pasa por Clubhouse. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Qué maravillosa esencia. En ese momento del Salmo 91 eso no era posible. Por eso decía, hay una palabra que tiene esa transmisión profética. Entonces, para que sea él el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, también a estos justificó. Al justificarlos declaró que justos, no hay pecado en ellos en cuanto a esa relación con Dios, ¿no? Y dice, y a los que predestinó, llamó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
Y la conclusión ahí, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces decir, ¿por qué? Porque nos llamó, nos perdonó, nos justificó, nos glorificó, nos dio su gloria, su imagen. Entonces nos pone a nosotros en ese plano ante el Padre Celestial. Y hay veces quienes, ¿no? Uno se siente todavía miserable, pero la palabra nos dice en qué posición nos puso. Entonces este salmo nos deja esta conclusión, ¿no? De que morando y viviendo en Él, que ese es el verdadero secreto, estar en Jesús, nunca más volveremos a estar solos. ¿Cómo ves, Israel? Ya estamos en el final. Que así sea, Melo, pues la invitación para que este salmo se convierta en ese refugio espiritual que todos queremos, en ese escudo emocional, en esa ancla en tiempos de tormenta. Hay que memorizarlo, hay que meditarlo, hay que declararlo, pero sobre todo, Melo, hay que vivirlo. Hasta la próxima y saludos a Fari y a Isa. Saludamos a Fari. Hoy tuvimos ahí, no sé, problemas con la conexión en la radio y no se podía escuchar. Oramos, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Que al compartirla con nuestros amigos oyentes sea ese momento, ¿no? de paz, de esperanza, al descubrir esta verdad reveladora. Nos glorificaste, nos saciaste, dándonos nueva vida y nos mostraste la salvación al darnos a tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tu inmenso amor. ¿Cómo no ser agradecidos contigo? ¿Cómo no querer disfrutar? Jesús dijo, quise juntarlos, pero ustedes no quisieron. Señor, gracias por manifestarte a nosotros y nosotros decimos que sí queremos. Queremos esa habitación, ¿no? Contigo y tú dentro de nosotros mediante la presencia del Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre desde ahora y para siempre. Amén. Amigos, saludos cordiales, gracias por la sintonía. A los que están en la radio, en la televisión, el saludo para Fari, Isa y todos ustedes, amigos oyentes. Nos encontramos con el favor de Dios en nuestro siguiente encuentro para hablar acerca del mensaje de la Biblia. Bendiciones, chao.